Damn right of me, man. This night going too good. Don't fall for the games. He said, she said. Damos inicio ya a nuestro consultorio psicológico. Dentro de nuestros titulares, en el bloque anterior comentábamos el tema que vamos a desarrollar el día de hoy con el doctor Carlos Vázquez Solís, y es un tema bastante preocupante, ¿no? Ayer o antes de ayer ha habido una noticia que ha impactado pues a toda nuestra ciudad, ¿no? Un niño de tan solo 11 años ha tomado la decisión más terrible que un ser humano puede tomar, ¿no? Llegar al suicidio simplemente por unas calificaciones, por una reprienda, por un castigo de por medio. A veces los papás no tenemos límites, a veces ya tenemos a nuestros hijos en base simplemente a logros, ¿no? Si te quiero más si tienes buenos logros, te quiero más si tienes buenas calificaciones. De repente no lo decimos tan claro, pero eso es lo que nosotros estamos dando a entender y ellos están percibiendo. El hecho de ser padres pues implica una responsabilidad enorme, ¿no? Y a veces por el trabajo, el estrés, el día a día, estamos preocupados de todos menos de su estabilidad emocional, y es por eso que hoy en día, que ya estamos pues a puertas de culminar el año escolar, hay muchos niños que de repente no tienen las calificaciones esperadas, no tienen pues esos logros que los padres siempre estamos esperando de ellos, pero tenemos que saber cómo actuar, por ejemplo, si es que nuestro hijo repite el año escolar, cómo tenemos que actuar ante esta situación para no dañarlos también, porque definitivamente ningún niño se va a sentir orgulloso de haber repetido el año escolar, ¿no? O el padre menos, pero tenemos que saber actuar para no dañarlos, ¿no? Su integridad emocional pues va mucho más allá de unas calificaciones. Para desarrollar ese tema, como ya lo había mencionado, está con nosotros Carlos Vázquez Solís. ¿Cómo estás, Carlitos? Qué gusto tenerte aquí en el programa y para tocar un tema que de verdad nos toca a todos. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Realmente muy lamentable, ¿no?, lo que ha ocurrido con este menor, y no imagino que este menor no solamente se percibía a sí mismo como alguien que había fracasado, sino también como un menor con depresión, ¿no?, porque la depresión nos lleva a eso. Entonces, ¿podría desencadenarse una depresión frente al fracaso escolar? Sí podría desencadenarse. Y muchos papás, frente al fracaso escolar, asumen que el culpable o el responsable es el menor. Y no es así. Cuando un menor repite el año, cuando una menor repite el año, fracasaron los padres, fracasaron los profesores, fracasó el psicólogo de ese colegio, fracasó el colegio, es decir, fracasó el sistema. Cuando un menor repite, fracasa el sistema. El menor no es un fracasado, el menor es parte de un sistema que no supo acogerlo. Cuando un menor repite, significa que ese menor ha estado viviendo en una condición de abandono continuo y permanente, porque no es posible que un padre o una madre no sepa cómo le está yendo a su hijo en el colegio. Es decir, nunca se sentó con él, no vio la agenda, no sabía qué tareas tenía, no vio el avance, no sabía de sus exámenes. Estaba como si nadie lo vería, ¿no? Entonces, eso es un estado de abandono. Entonces, el que repite no es culpable, porque estamos hablando de un menor de edad. Los responsables de la situación somos todos los adultos que estamos alrededor. Entonces, cuando un padre, ahora que se acerca la entrega de libretas, va al colegio y recibe las libretas y se sorprende de la libreta de notas de su hijo o de su hija, es un padre que no estaba atento. Claro, que has estado ausente, ¿no?, durante todo el proceso. Y solamente le estás dando énfasis al resultado, más no al proceso. Entonces tenemos que darle énfasis al proceso. Entonces, si yo me sorprendo con la libreta de notas de mi hijo, yo no he hecho mi tarea, que era acompañarlo durante el proceso. Y si alguien merece un castigo, bueno, yo me castigaré pues a mí mismo, ¿no? Tendré algunas reprimendas para conmigo, no para con el menor. Claro, es importante eso, ¿no? Hay todo un año, son diferentes bimestres que están antes del último para poder ver pues que el niño está teniendo algún problema, ¿no? Algún problema académico, necesitamos orientación psicológica también e ir de la mano con él. Pero ¿qué pasa, Carlitos, si nosotros ya llegamos a esa situación? Estamos a fin de año, lamentablemente no estuvimos al lado de nuestro hijo, no apoyamos en ese proceso, no colaboramos en su desempeño académico. ¿Cómo actuar? ¿Cómo superar esa situación? Lo primero es no hacer tanto drama sobre algo que es corregible. Es decir, si
pueden ser circunstancias de una enfermedad, ¿no? Si un padre se enferma, una madre se enferma, o los mismos niños dejan de ir al colegio por algún diagnóstico, no sé, lo que fuera, que repite el año no le va a transformar ni trastornar la vida a nadie. Exacto. Es decir, además es un año académico que lo va a poder recuperar a lo largo de todos los años que vienen por delante. La educación no va a terminar cuando acabe el colegio, la educación va a ser permanente, claro, y continua. Entonces, que los padres se preocupen porque quizás no llegan hasta ese extremo, quizás llegan a las bajas notas y esas bajas notas nos llevan a un proceso vacacional. Entonces, tenemos que bajarle el drama y asumir que la educación, ahora el modelo que está en boga es el modelo de las competencias. Entonces, ¿qué significa una competencia? Una habilidad que el menor tiene que desarrollar en el proceso educativo. Son 4 competencias fundamentales que se tienen que desarrollar. Primero, el saber conocer. Es decir, el menor involucrado en un proceso educativo tiene que aprender a cómo conocer, hacerse amigo de la ciencia, de la tecnología, tiene que ser amigables estos métodos, ¿no? Entonces, saber conocer. ¿Y qué conozco? Porque para eso están los maestros, para darnos las mejores fuentes. Claro. Esa es la primera característica de la competencia, saber conocer. La segunda es saber hacer, porque ya nos hemos dado cuenta con los modelos anteriores que mucho de lo que aprendíamos en la etapa escolar no nos era útil para las siguientes etapas. Entonces, no solamente es lo que conozco, sino que pongo en práctica lo que he conocido, lo que he aprendido, ¿no? Esa es la segunda. La tercera es saber convivir. Y entonces buscamos escuelas libres de acoso escolar, libres de bullying, libres de violencia y poder convivir democráticamente en una convivencia de paz. Y por último, el saber ser. Y el saber ser es que la educación tendría que transformarnos en seres humanos, en los mejores seres humanos posibles, y que el fin de la educación, y esto tenemos que metérnoslo aquí hasta el fondo, el fin de la educación es el estudiante, no es la metodología, no es el colegio, no son los maestros, no son las notas, es el estudiante. Entonces tenemos que ajustarnos a él, y él no tiene que ajustarse a nosotros. Entonces, cuando hablamos de fracaso escolar, no es él el que ha fracasado, es el sistema alrededor que fracasó y todos tendríamos que replantearnos. Hay colegios que no asumen la repitencia y no aceptan, entonces es como no se les permite seguir estudiando a los menores. Cuando también son parte colegios. Importante, ¿no?, de este fracaso, como bien lo dices, no simplemente es el estudiante que no le dio la gana, pues no, es todo el sistema, como dices, ¿no?, el maestro que de repente no supo llegar, porque todos los niños son distintos, todas las personas somos distintos, entonces el llegar a un niño y a otro muchas veces pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí está la capacidad, la habilidad del docente para saber llegar a él, ¿no? Y tenemos todo 9 meses por delante para poder solicitar pues en tal caso el apoyo que se requiera, ¿no?, para no llegar a ese fracaso. Exactamente, no hay que agredir al niño ni abusarlo por sus bajas calificaciones, porque es una persona en formación, no es una persona, no es lo mismo, Fifi, recibir malas notas en el colegio que en la universidad. Claro. En la universidad ya eres más grande, te haces más responsable. Claro, como que ya asumes tú mismo, ¿no?, el tema el mal rendimiento, qué sé yo, pero en el colegio como que todos dependen de ti, todos esperan algo más de ti, ¿no? Entonces los papás también en estas épocas estamos acostumbrados a calificar a nuestros hijos en base a sus notas, ¿no? O sea, si saca unas notas que nosotros no vemos apropiadas, pues incluso utilizamos adjetivos, ¿no? Los ninguneamos, ¿no? Los hacemos sentir pues que no sirven para eso. Entonces estamos haciendo totalmente mal nuestro trabajo, por así decirlo, ¿no? Porque no podemos calificar a alguien en base a unos resultados académicos que no son a veces los apropiados por diferentes aspectos, ¿no? De repente la presión, de repente los amigos, de repente, como tú decías, el bullying, los maestros, el entorno, problemas en casa, alimenticios, qué sé yo, ¿no? De salud. Entonces no podemos calificar pues en base a una nota, ¿no? Exactamente, no podemos determinar que mi hijo es esa nota. Si mi hijo sacó 11, si mi hijo reprobó, no es un fracasado, ¿no? Es simplemente alguien que no tuvo el mejor rendimiento, pero por diversas índoles, y que lo que tengo que hacer es, a partir de ahí, bueno, ver cómo mejoro, ¿no? Y qué hacer frente a la repitencia. Muchos prefieren sacarlos por la vergüenza de que sus compañeros van a seguir y él va a se estar retrasa. un paso atrás.
y tiene otra promoción. Entonces ahí hay algunas connotaciones sociales, ¿no?, con las cuales no estamos acostumbrados y se les señala al menor y algunos prefieren sacarlos. Pero sacarlos a veces implica un castigo porque, primero, muchos colegios no aceptan tampoco niños que repiten o niñas que repiten el grado. Entonces, ¿dónde los ponemos? Y a veces los padres amenazan, ¿no? Y amenazan con la educación estatal como si esta fuera un castigo, un monstruo, ¿no? Te voy a poner en el Colegio Nacional de la esquina y no es ningún castigo ni ningún monstruo. Muchos colegios estatales tienen mejor infraestructura, tienen una plana docente más calificada porque entran por concurso, tienen más áreas verdes que algunos colegios privados. Entonces, y también ha habido una migración del colegio estatal hacia el colegio privado. Entonces los colegios nacionales en este momento se encuentran con poca población, muchos de ellos. Entonces la educación es más personalizada. Tendrá sus falencias definitivamente, pero no es un monstruo y no es un castigo pasar a mi hijo de un colegio privado a un colegio nacional. No es ningún castigo. No hay ningún problema con eso y no tiene nada que ver que repita a que lo haga en un colegio nacional. Si tan preocupado estoy por mi hijo, mi hija Fifi, que ha repetido el año, puedo hacer la educación en casa. Y la educación en casa está avalada por nuestro Ministerio de Educación, donde tan sencillo como inscribirte en los colegios que tienen esta modalidad de educarse en casa, y si quieres hacer el año escolar que tu menor ha repetido, entonces tú mismo lo educas desde tu casa todos los meses. Los colegios empiezan de abril a diciembre, te envían todos los trabajos por internet, te tienes que educar entre unas 3 a 4 horas diarias para poder avanzar todo lo que te piden, hacer los exámenes por internet junto con tu hijo. Bueno, esa es una forma, ¿ves? Y la otra parte de la socialización, que muchos padres tienen miedo de que si ya no sale de casa, tendríamos que ver otras actividades lúdicas, deportivas, en las que el menor se pueda relacionar. Y de ahí con facilidad podría volver al colegio regular, no hay ningún problema. Entonces no hay que hacerse un drama de algo que no es drama, pues. Si repite el año, no se acabó la vida. Claro, y además como dice ese dicho pues tan popular, ¿no? No hacer nada, ya la leche está derramada, entonces no podemos hacer más. Entonces si nosotros solamente reprendemos, hacemos sentir al niño pues que fracasó, si nosotros hacemos sentir pues de que no sirve, de que lo castigamos, lo sacamos del colegio, qué sé yo, lo único que estamos haciendo es minimizarlo más, ¿no? Y que el otro año sea de repente más difícil que el anterior, porque ya está entrando con todo ese sentimiento, ¿no? De que no sirvo para esto. Y muchas veces se le castiga, por ejemplo, ahora con las fiestas, ¿no? Se le deja de dar regalos o ya no se va a la playa, no sé, ¿no? Lo que fuera. Claro, tu Navidad depende de tus notas, ¿no? Sí, y no tiene que ver en realidad. O sea, los niños, recuerda, Fifi, cuando tú eras niña y cuando yo era niño, interpretábamos el tiempo de otra manera. O sea, para que llegue una Navidad hasta la otra, nos pasaba mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, esperábamos tanto esta fecha, claro. Entonces imagínate, llegas a la fecha y no tienes nada que recibir o un castigo, no sé, ¿no? Es muy desagradable para los niños porque los tiempos lo asumen de una manera diferente. Los adultos para los adultos que no nos regalen algo en Navidad, bueno, a la siguiente nos regalaremos algo, pero no importa. Pero en los niños sí es importante y es significativa esta fecha. Y además no tiene por qué ser castigado ni maltratado, porque finalmente el niño, hay niños que no se adaptan al sistema y el sistema cada vez más colapsa, es decir, cada vez más niños no se están adaptando a nuestro sistema. Por eso tenemos que cambiar nuestros sistemas, no cambiar a los niños. Muchas veces los padres buscan la ayuda psicológica, a veces psiquiátrica, de diferentes ámbitos para que el niño cambie, para que ya esté más atento en clase, para que no se mueva tanto. No necesariamente. También hay colegios donde los niños están al aire libre, salen, corren, son felices, aprenden un poco, van descubriendo, porque no todo es el avance curricular, Fifi. Es decir, los padres están con tanta ansiedad de que se comparan con las otras clases, de que si ya avanzaron, de que si hay un feriado, cómo van a recuperar esas clases. Estamos muy preocupados de eso, ¿no? Y a veces incluso nosotros queremos vivir a través de nuestros hijos de repente pues la posibilidad de no haber podido estar en un colegio privado, ¿no? De no haber tenido esa oportunidad y de repente pues ellos necesitan otro tipo de educación, ¿no? Porque hay colegios y colegios. En algunos colegios es demasiado estrés, demasiada
demasiadas normas, demasiadas reglas, demasiado cuadriculado, y no necesariamente nuestro niño tiene que adaptarse a eso, ¿no? Buscar que él se sienta bien. Al final la currícula escolar es la misma, ¿no? Ya depende de la institución, del colegio, cómo es que vaya a dársela al niño. Entonces buscar qué es lo que a ellos les hace bien, ¿no? Y dejar de pensar un poco en nosotros. Exactamente, Fifi, reclamos como no sabes todo lo que yo tengo que hacer para que tú estés en ese No sabes colegio, valorar. no valoras el trabajo de tu madre, de tu padre, yo dejo de llevarme un pan a la boca para que tú vayas. Claro, cosas innecesarias, ¿no? Que el niño al final no tiene por qué cargar con esa mochila. No tiene por qué cargarla, él no eligió ese colegio, o sea, no hay forma, ¿no? Nosotros estamos en esta vida que es tan corta para ser felices. Y la educación tendría que ser un medio para ser feliz, para ser mejores seres humanos. La educación no nos puede empeorar, nos tiene que mejorar. Y a través de la educación tenemos que aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser seres humanos. Entonces, no perdamos de vista que el fin de la educación es el educando, es el estudiante. No son los profesores que enseñamos, no somos los psicólogos que estamos alrededor, no son los padres que pagan la pensión. Es el menor, él es el fin supremo, es decir, él es lo más importante. Y si él fracasa, entonces estamos haciendo mal algo, o quizás todo, y deberíamos replantearnos. ¿Queremos replantearnos? Hagamos escuela en casa. ¿Queremos replantearnos? Pongámoslos en colegios más flexibles, alternativos, que felizmente tenemos en nuestra ciudad. ¿Queremos replantearnos? Utilicemos la educación estatal, que no es gratuita porque se paga con los impuestos de todos los peruanos y todas las peruanas, y es riqueza de todos, y utilicemos el dinero que quizás no invertíamos en lo privado, ahora que estén en lo estatal, invirtámoslo en alguna actividad deportiva, cultural, académica, adicional, lo que fuera. O simplemente para ir y comprar libros y leer un poco y compartir literatura, como estábamos compartiendo el día del aniversario, un poco de poesía, ¿no? Y cómo habían aprendido la poesía en la niñez y cómo quedaba, y estábamos compartiendo y escuchar poesía mientras compartíamos, fue muy bonito, ¿no? Hermoso, sí. Entonces, eso necesitamos con los niños, humanizarlos a través de la educación, no deshumanizarlos. Si le decimos, ahora vas a trabajar, ahora vas a ver que ya te va a tocar tu castigo, eso es perder de vista todo. Y además lo único que estamos haciendo es generar miedos, ¿no? Esos miedos que se pueden revertir, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Un niño que de repente, solamente por miedo, por el temor a ese castigo, por el temor a esa reprienda, de repente pues sí, se esfuerza más de lo normal, da lo mejor de sí, tiene buenas calificaciones, pero al llegar a la adolescencia a veces eso te juega en contra, ¿no? Porque los chicos ya, pues al final en la adolescencia a veces se ponen en una etapa de rebeldía que simplemente pues ya tus miedos no sirven en mí, ¿no? Y hago lo que realmente quiero y me comporto como realmente soy, y ahí vienen los problemas, ¿no? Tenemos que ir proyectándonos siempre a lo que va a pasar después. Claro, no siempre van a ser niños, y lo que hagas ahora ellos lo van a recordar después. Quizás tú no te acuerdes, los papás dicen, yo nunca he hecho eso, cuando le haces recordar algo, pero ellos siempre recuerdan. Entonces, en la adolescencia, que un menor, digamos, les mienta a sus padres, ¿no? Que les diga que no tiene tareas o lo que fuera, ¿no? Y los padres decían, me está mintiendo todo este tiempo, estaba muy mal en el colegio. Significa que también dejaste de lado a tu hijo o a tu hija adolescente, porque no por ser adolescente ya tú no te despreocupas de él o de ella. No, al contrario. Hay que estar más cerca. Y no es que tu hijo te mintió, Fifi, porque tú eres madre, yo soy padre. Nuestros hijos nos pueden mentir, pero dependerá de nosotros si le creemos la mentira a nuestros hijos. Es cierto. Entonces, una madre que dice, mi hijo me mintió y recién me entero, es una madre que se dejó mentir por su hijo. No es una madre que fue engañada. O sea, a los adultos no nos engañan, nos dejamos engañar, que es diferente. Es totalmente cierto. Entonces ya lo saben, no lo tomemos con tanto drama. Es difícil, lo sé, soy mamá también, ¿no? Y me preocupa, pero no pongamos delante de unas calificaciones pues el amor que podamos sentir por ellos, ¿no? Siempre con amor, siempre resaltando lo bueno, porque a veces estamos tan metidos en todo este sistema que solo vemos lo malo, ¿no? No, es que sacó malas notas, es que se portó mal, es que responde así, es que responde así. ¿Y dónde está lo positivo, no? No creo que nadie vea a sus hijos pues con esos ojos. Siempre tenemos que verlos
con ojos de amor, educarlos con amor y resaltar siempre, pues, de que no porque repite el año, saque malas calificaciones, no los vamos a amar, ¿no? Tenemos que resaltar que siempre vamos a estar para ellos, porque esa va a ser lo único que nos va a unir por siempre. No los envíen a vacacional, si pueden no enviarlos es mejor, pasen tiempo con ellos. Que disfruten, que jueguen, que salten, ¿no? Que disfruten un poquito más de su vida. La vida pasa tan rápido que ahorita va a pasar esta etapa y pues no vivieron como deberían, ¿no? Así es que relajémonos un poquito, gracias a Dios pues hay oportunidades, tenemos que seguir y no les echemos la culpa al 100% a ellos, ¿no? La culpa también la vamos a tener nosotros como padres, el colegio, los profesores, los amigos, es parte todo de un conjunto y pues no es justo de que a un niño que está en plena formación se le eche el 100% de culpa. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Siempre es un gusto hablar de estos temas pues que nos ayudan personalmente. Por favor, para las personas que quieran tener un contacto más cercano, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, estamos ubicados en la urbanización Juan 23 D13, esto es en Humacoyo, y pueden llamarnos al 75 17 39. Ahí está apareciendo en sus pantallas. Muchísimas gracias, Carlitos, por acompañarnos el día de hoy. Nos vamos a un corte comercial muy breve. No se muevan, estamos en vivo y en directo. Esto es Nuevo Día Magazine.